Hoy estamos con Óscar Camps, director y fundador de Open Arms, una ONG sin ánimo de lucro que rescata a personas que tratan de llegar a las costas europeas en el Mediterráneo. Después de más de 59.000 millas recorridas y más de 6.000 personas rescatadas, ahora el barco tiene problemas para partir. Óscar, ¿qué necesitan y cuánto cuesta patrullar en el Mediterráneo? Sí, el Open Arms, después de haberle hecho un sinfín de pruebas y más pruebas estos últimos días para intentar encontrar la pequeña avería que nos tiene bloqueados, ¿no? Ahora mismo pues, me confirman de que no da la presión suficiente, así es que en estos momentos sigue sin poder salir. Y de momento no lo tenemos previsto, no está previsto salir hasta que no se encuentre esta avería, esta pequeña avería. La gran avería es que realmente, como dices, el motor del Open Arms está muy fatigado, son 47 años, necesita una inversión aproximadamente de unos 600.000 euros para reconstruir ese motor que tiene tantos años y que cada pieza se tiene que hacer porque ya no se fabrica nada. Y bueno, el coste de una operación en el Mediterráneo, mover ese barco cada día, estamos hablando de 7.500 euros al día, funcione o no funcione, o sea, arranque ese motor o no. Tenemos la capacidad para mover ese barco, lo que no tenemos es la capacidad económica para hacer una inversión de semejante volumen en ese barco que ya tiene una edad y que quizás sería mejor plantearse la compra de un barco que estuviera en mejores condiciones, un barco que ya esté funcionando, pero que estuviera en mejores condiciones para no seguir invirtiendo continuamente en reparaciones. Le da mucha importancia a que sean aportaciones de la sociedad civil para reunir este dinero. ¿Hay un riesgo real de que se pierda otro barco de rescate en el Mediterráneo? Bueno, la verdad es que yo estaba a bordo y decidí hacer el Mayday, porque prácticamente esto es un Mayday informativo, no es un Mayday real, el barco no es un día, pero sí que teníamos una avería. Tuvimos una avería desastrosa, fruto del desgaste de los años, porque no era suficiente el mantenimiento que se le hacía, entonces ahora estamos pagando esas consecuencias, así es que, claro, con 118 personas a bordo, buscando una tercera embarcación, tienes una avería y nunca más sabes nada de esa tercera embarcación, te desesperas. Estás en medio del mar, es el único barco que hay en esos momentos, tienes no sé cuántas vidas en esa embarcación que tienes que buscar y no puedes, tienes que reparar ese barco en medio del mar, entonces dijimos, basta, se están perdiendo vidas, no es que estemos llegando tarde a desembarcar una mercancía en un puerto, sino es que estamos llegando tarde a salvar vidas, ¿no? Entonces, basta, si hay que estar aquí, hay que estar con cierta seguridad y con ciertas garantías, ¿no? Y como somos una pequeña respuesta ciudadana, que en su día decidimos ir a Lesbos a ayudar, y éramos un grupo de ciudadanos, de socorristas, que decidimos hacerlo, pues esta misma respuesta ciudadana ahora mismo lo que hace es intentar, bueno, pues reivindicar lo mismo, ¿no? Pedir el apoyo de la ciudadanía, notar el respaldo, saber que estamos respaldados por gran parte de la ciudadanía, que lo que estamos haciendo es lo correcto, que estamos a punto de conseguir que la propia Unión Europea organice una operación de salvamento o civil o militar en el Mediterráneo, como había antes, en el 2014, y eso ha sido gracias a todo este esfuerzo que han hecho las ONGs y estos barcos, y de estar constantemente a las duras, a las maduras, perseguidos, difamados, bloqueados en 4 países, pero hemos seguido, nos hemos gastado muchísimo dinero en defensa jurídica, dinero que iba destinado a hacer las misiones de salvamento. Hemos salido de todas las acciones jurídicas, hemos salido libres, sin ningún cargo, al contrario, pero se ha generado una corriente de opinión un poco negativa sobre nosotros, no sobre lo que hacemos, porque lo de salvar vidas es incuestionable, nadie puede hablar mal de salvar una vida, ¿no? Pero sí que cuestionan lo que hacemos, dónde lo hacemos, cómo lo hacemos, y si las mafias y no sé qué, y eso es una corriente de opinión que acaba pasando factura en las donaciones y que hace mella también incluso en las familias de los voluntarios, ¿no? que sufren pues, bueno, pues estos ataques despiadados que hemos tenido de ciertos círculos de la extrema derecha, ¿no? Así es que ahora pues, bueno, toca llamar a la ciudadanía y decir, necesitamos 100.000 personas o 200.000 personas que pongan 10 euros o 20 euros una vez al año, ¿no? Eso podríamos conseguirlo picando la puerta de grandes fortunas, sí, podríamos conseguirlo, pero no es realmente lo que buscamos, ¿no? Quizá creemos que es necesario, ahora mismo, sentir el calor y el apoyo de la ciudadanía, de que estamos haciendo lo correcto y que podemos seguir haciéndolo porque tenemos ese reconocimiento y ese apoyo, ¿no?
Sí, desde la derecha le han acusado de tráfico de personas, han publicado su patrimonio y le han responsabilizado ante la opinión pública de fomentar la inmigración ilegal. ¿Cómo se combate este discurso? Bueno, realmente es un discurso basado en la mentira, ¿no? Nada de lo que se dijo, realmente todo es falso, ¿no? Y todo es está muy distorsionado, nada es verdad. Se combate de dos maneras, una en los tribunales, que es lo que hemos hecho, ¿no? Hemos demandado a todas estas publicaciones y a algunos de los periodistas que están detrás por difamación, y por otro lado se combate pues, abriendo nuestra casa a los medios de comunicación. O sea, nuestras misiones, las 50 misiones o 70 misiones que hemos tenido en el Open Arms, están todas acompañadas de periodistas que han visto y han vivido en su propia carne lo que es una misión, han visto si hacemos o no hacemos, qué hacemos, cómo lo hacemos, todo está publicado. Es completamente transparente. Si hubiera habido una irregularidad, o si fuera verdad algo de todo esto, en 4 años ya nos hubieran detenido, ¿no? Lo que han conseguido en 4 años ha sido retener el barco de forma administrativa, ¿no? Cuando ha sido jurídicamente, cuando ha sido a través de la justicia, no han podido, ¿no? Porque evidentemente todos los fallos han sido favorables, incluso el secuestro, bueno, este verano incluso pudimos tumbar el decreto de seguridad de Salvini por la vía legal, pudimos desembarcar en Italia pese a la amenaza y pese a la prohibición por la vía legal, apuramos y utilizamos todas las vías legales jurídicas posibles para hacerlo y lo conseguimos. Eso sí, el coste económico de hacer todo esto pues es muy alto. Repito que somos una organización muy pequeña, con muy poca estructura y que apenas tenemos el dinero para sostener nuestra actividad, no para desgastarnos en este tipo de batallas y guerras, que es lo que pretenden estos grupos de extrema derecha, o incluso los dos gobiernos, tanto el gobierno español y el gobierno italiano, nos castigaron duramente este verano con sendas campañas en medios de comunicación en las que se nos decía de todo, ¿no? Antes hablaba del ex vicepresidente italiano Matteo Salvini, que declaró la guerra a organizaciones como la suya y cerró los puertos italianos para el desembarco de personas rescatadas. ¿Ha cambiado en Italia esta postura ahora que ya no está? Bueno, Salvini inició una campaña mediática contra la organización más mediática, que éramos nosotros. Lo único que pretendía Salvini es crear una cortina de humo para no hablar de sus problemas, de la recesión económica del país, que lleva 3 años en recesión, de los problemas con la mafia como ministro del Interior, y no tocar ninguno de esos temas y esconderse detrás de la migración, que tampoco era precisamente un problema en Italia en ese momento. No estaba recibiendo la gran presión migratoria, la estaba recibiendo España en el sur y la estaba recibiendo Grecia, no Italia, pero él utilizó Open Arms como gran paraguas para su campaña política y mediática, ¿no? Y la personalizó incluso conmigo. Pero él solamente dijo que cerraba los puertos, él no tenía la potestad para hacerlo, ni lo hizo jamás, porque nosotros desembarcamos en Italia en numerosas ocasiones, estando él como ministro. Entonces, él puede decir lo que quiera, pero a la hora de la verdad demostramos que no era cierto, ¿no? Tanto es así como que él se sacó de la manga un decreto en el que prohibía la entrada en aguas territoriales italianas a los barcos humanitarios bajo multa de 1 millón de euros, igual que España. Pero aún así entramos y no nos multaron. Y entonces, sencillamente, formaba parte de su gran teatro y de su gran campaña para sus propios objetivos personales en campaña electoral, porque él tenía en marcha una moción de censura que luego, justamente, por culpa de habernos bloqueado, le salió fatal y quedó fuera del gobierno, ¿no? Los últimos datos de Frontex indican un descenso drástico de la llegada de migrantes a Europa, especialmente a Italia. ¿Qué está ocurriendo actualmente? Bueno, pues que evidentemente los esfuerzos que hace la Unión Europea e Italia en Libia, financiando grupos armados y financiando campos de retención y detención ilegales, tienen su efecto, ¿no? O sea, si tú pagas
para que por la fuerza y contra su voluntad las personas que quieren huir de un país que está en guerra civil y que además ellos son de color, son negros, y el racismo que impera en Libia es de todo conocido, donde no se respetan los derechos humanos, donde se vulneran absolutamente todos los derechos, donde esta gente es esclavizada, lo ha denunciado Naciones Unidas, lo ha denunciado ACNUR, incluso la propia Unión Europea lo sabe, y aún así se está invirtiendo y se está reconociendo a un grupo armado como gobierno, se está reconociendo a un grupo armado como guardacostas, cuando se les está dotando de barcos nuevos, de material militar, y se les está empoderando como si fueran un país, y realmente es un Estado fallido, pues claro, la consecuencia es que pueden llegar a frenar eliminando a estas personas que quieren salir. En esta última misión en la que yo he estado, que acabo de llegar ahora, fueron 1000 los deportados a Libia por estos grupos armados en aguas internacionales. Estos son deportaciones, estos son devoluciones en caliente. Nosotros hemos visto cómo estas patrulleras militarizadas no llevan ninguna bandera y hablan en italiano y se hacen pasar por guardacostas tunecinos y no dicen que son libios porque la gente que encuentra en esas patrullas no quiere subirse a ese barco porque saben que van a ser devueltos a un país en guerra donde los van a encerrar en un campo, donde van a prostituir a las mujeres y van a esclavizar a los hombres o los van a extorsionar para volver a pagar la mordida, para volver a salir al mar, para volver a ser interceptados y volver a entrar en el círculo. Hemos rescatado personas que llevaban 3 intentos de salida, que han pagado 3 veces el soborno, a los mismos que la Unión Europea está financiando. Entonces nosotros como ciudadanos hacemos lo que tenemos que hacer y tarde o temprano, o hoy o dentro de 25 años, se reconocerá que estábamos haciendo lo que tocaba delante de la inacción deliberada de estos políticos que nos gobiernan. Hablábamos del papel de la Unión Europea. Recientemente se ha aprobado el nuevo presupuesto de Frontex con un aumento de más del 200%. ¿Cree que así se va a paliar el drama humano? ¿Y qué significa esto para ONGs como la suya? Bueno, Frontex ahora tiene un presupuesto de 60 millones de euros, creo. Lo que no tiene es encomendado la función del salvamento. Nadie tiene encomendada esa función. Curiosamente, ninguna operación, han retirado todas las operaciones civiles y militares que podían tener el encargo de salvar a personas en aguas internacionales, ¿no? De una forma deliberada. Entonces, obligan a los barcos mercantes y a los barcos de las ONGs y a cualquier otro barco que navegue por la zona y transite por la zona a cumplir con el derecho marítimo internacional, que es prestar auxilio delante de una situación de emergencia, ¿no? Pero ¿qué ocurre con estos barcos mercantes que prestan auxilio? Pues que no se les asigna un puerto, que tienen a bordo a esas personas rescatadas y luego están retenidos en el mar durante una semana, 5 días, hasta que no se les asigna un puerto o los mandan a Libia, a Trípoli, a desembarcar estas personas. Esa mercancía tarda una semana en llegar a puerto, con las penalizaciones que eso comporta. Entonces, los grandes armadores, las grandes compañías ya tienen problemas cuando pasan por allí. Y entonces, ¿qué están consiguiendo? Que a veces algunos capitanes ni siquiera miren. O sea, pasen de largo o apaguen el ICE, apaguen el sistema de comunicación para no saber que están allí. Eso es lo que se está consiguiendo. Se está vulnerando absolutamente el derecho marítimo internacional. Nosotros no tenemos la capacidad para llevar a ningún país al Tribunal de Hamburgo, porque no, hace falta tiene que ser un país, un Estado que denuncie a otro Estado por incumplir, pero nosotros no somos un Estado ni mucho menos, pero es que realmente alguien debería denunciar cómo se vulnera el derecho marítimo, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto es lo que realmente nos estamos encontrando en el mar, ¿no? Y lo que intentamos denunciar. No solamente estamos rescatando vidas, sino que intentamos poner el foco en todo lo que ocurre en el Mediterráneo, y eso realmente incomoda, ¿no? Y justamente por lo que incomoda es porque hay la intención de retenernos o de bloquearnos o de difamarnos o de generar una corriente de opinión negativa sobre nosotros con el fin de que la gente no done, ¿no? Porque como somos una organización independiente que recibe el 90% de sus donaciones de la ciudadanía, pues no se nos puede eliminar la financiación. Si tuviéramos el 40 o el 50% de dinero público, evidentemente pues nos recortaban esa financiación y nos quedábamos en puerto, pero como no es así, la única manera que tienen de bloquearnos es acabando con nuestra imagen, y eso es lo que se ha intentado, ¿no? Y bueno, por eso ahora mismo necesitamos que otra vez sacudir un poco las conciencias de la ciudadanía, decir que estamos rescatando personas, vidas, no migrantes, sino que son vidas, y que las ponemos a salvo en un puerto seguro y que las entregamos a la administración. Si en todo este
proceso hubiera algún delito, estaríamos todos detenidos. Y no estamos detenidos, ni siquiera estamos acusados. La Audiencia Nacional desestimó la demanda que hizo Abascal sobre mí, que pedía cárcel provisional por tráfico de personas y, pues bueno, no sé, el fiscal italiano decía que era el líder de una organización criminal. Si el fiscal antimafia de Sicilia me dice que yo que lidero una organización criminal, claro, eso hace 3 años, ¿no? Se desestimó, evidentemente, todo se desestima, pero esa campaña, esa difamación, llega. Pero luego el titular de que se desestima todo aparece en la página 4, ¿no? Entonces nadie presta atención. Pero realmente ni dirijo una organización criminal, ni hacemos tráfico de personas, ni tenemos evidentemente ningún trato con los traficantes. Lo que sí que podemos decir es que países europeos tratan con los traficantes. Se ha publicado hace poco entrevistas en Roma con el líder de los traficantes de Libia, por el gobierno italiano. O sea que quien realmente paga dinero para frenar o movilizar o cambiar los flujos migratorios son los estados. Y eso sí que es tráfico, no lo que hacemos nosotros. Sí, aseguras que no pueden cortaros la financiación, pero sí que el Partido Socialista ha amenazado con multaros en una ocasión con hasta 1 millón de euros. ¿Qué noticias tenéis al respecto? No, es otra andanada intimidatoria. Digamos que nadie me va a poner una multa de 1 millón de euros por rescatar a nadie, porque eso es impensable y no tiene base jurídica, aunque sí que tiene un recorrido administrativo, y durante ese recorrido administrativo, porque la máquina administrativa la mueve el gobierno. Entonces, claro, como jurídicamente no se puede hacer nada, pues vamos a intentarlo parar de forma administrativa, porque hay unos plazos para entregar una documentación, para obtener una respuesta, y estos plazos los controla evidentemente el gobierno y te pueden dilatar esos plazos el tiempo que consideren oportunos, hasta incluso que pasen unas elecciones. Pero la multa en sí, ¿qué pretendía? Pues intimidar a los donantes, intimidar al patronato de la fundación. Hubo personas del patronato que tuvieron miedo, porque claro, los patronos de la fundación responden con su patrimonio delante de este tipo de amenazas. Nosotros no podemos hacer frente a una multa de 1 millón de euros. Mi madre forma parte del patronato, mi mujer forma parte del patronato, y tuve que reunirme con ellos y decir, oye, ¿qué hacemos? Porque si realmente son capaces de embargarnos, entre todos no hacemos 1 millón de euros con todo nuestro patrimonio. Así es que mi madre me dijo, mira, de la cárcel se sale, del fondo del mar no. Así es que con esa información salí de casa de mi madre y desobedecimos estas historias administrativas. Y aquí estamos. Cayó el decreto de Salvini en el que nos sancionaban por 1 millón de euros, y el gobierno español jamás nos ha dicho nada sobre esto, jamás, en ningún momento. En España, tras la llegada de Pedro Sánchez al gobierno, también se han reducido a la mitad el flujo migratorio gracias a los acuerdos con Marruecos. Quería saber qué opinión le merece este nuevo gobierno de coalición y si cree que puede traer algún cambio de calado en la política migratoria. Bueno, el flujo migratorio fluctúa. No sé, va por momentos, por épocas y evidentemente por inyecciones económicas, ¿no? Si ahora España inyecta dinero a Marruecos y Marruecos hace los deberes y frena la salida de su país, evidentemente cuando el Mohamed VI decida renegociar las condiciones del contrato, evidentemente que la realidad va a ser otra y que vamos a tener otro verano como el del 2018, en el que entraban bueno, pues 1.000, 2.000, 3.000 menores no acompañados en pateras, y eso desestabilizaba no solamente a Salvamento Marítimo, sino también la política española, ¿no? Y evidentemente era un clima muy favorable para negociar él sus propias condiciones, ¿no? Y esto es lo que ocurre cuando pagas por detener flujos migratorios, ¿no? Que estás a merced de la extorsión de estos países, como Erdogan extorsiona a la Unión Europea y ahora mismo está llenando de yihadistas Libia, y como, bueno, pues como el gobierno reconocido por Europa, que es un grupo armado de Libia, renegocia constantemente las condiciones, ¿no? A través de intercambios económicos, evidentemente, y de petróleo, y de gas, y venta de armas, y de tráfico de drogas. Y esto es lo que está ocurriendo.
Así es que todo esto mezclado y sacudido hace que aleatoriamente los flujos migratorios pasen de un sitio a otro y sea ahora Grecia quien recibe mucha presión y pronto volverá a ser Italia y quizás más adelante vuelva a ser España. El gobierno de coalición, evidentemente que es una gran noticia, ¿no? Todo lo que sea un cambio más progresista, evidentemente delante de esta Europa que tenía cierto tufo a extrema derecha, pues bueno, yo quizá este cambio en España haga alinearse quizá con Portugal, quizá también con Italia, quizá con Alemania y con Francia, y se reequilibren un poco bueno, pues los poderes en la Unión Europea y pueden haber cambios en algunas decisiones de la propia Comisión Europea, como por ejemplo que se perdió por 2 votos el poner en marcha una operación de salvamento en el mar Mediterráneo. De 670 o 640 votos, no me acuerdo, fueron 2 los que tomaron la decisión del no. Creo que, bueno, pues que esta reestructuración política puede hacer cambiar un poco y nos da visos de que seguramente van a haber cambios en la política migratoria. Yo tengo fe y espero que sí, ¿no? Realmente algo ya se vio en el gobierno socialista, pese a sufrir las consecuencias de un bloqueo administrativo con unas elecciones en ciernes, que esto más que bloqueo fuimos víctimas de una campaña electoral. Una vez pasado esta campaña electoral, yo creo que tienen que haber esos cambios, ¿no? Yo creo que no va a ser un efecto de ilusión, ¿no? Sino que será real. Y bueno, quizá con la entrada de Pablo Iglesias también ayude a desencallar. Usted ha denunciado amenazas de todo tipo. ¿Cómo se vive siendo la cara visible frente a la Unión Europea? Bueno, quizá lo omites, pero quizá lo que más choca es que la misma Unión Europea te nombre ciudadano europeo, te dé reconocimientos de todo tipo. Durante el 2019 creo que la revista This is Right me nombró Europeo del Año. En 40 años no había nombrado a ningún español Europeo del Año, fui el único, no se dijo, pasó completamente desapercibido. Todos estos reconocimientos son completamente bueno, superficiales, ¿no? Porque muy pocos van dotados de alguna cifra económica, sino la mayoría son reconocimientos que están muy bien, que reconocen una labor, pero que no pasan a ser reconocimientos puramente públicos, ¿no? Puramente publicistas, ¿no? Y por otra parte, los mismos que te reconocen realizan políticas o toman decisiones que van contra lo que tú estás haciendo, ¿no? Dices, bueno, ¿cómo es posible que nos nombren ciudadanos europeos y la propia Unión Europea elimine cualquier misión de salvamento que haya en el Mediterráneo? Y dices, ¿cómo es posible, ¿no? Que esto ocurra? ¿Cree que en algún momento van a dejar de ser necesarias en el Mediterráneo la presencia de ONGs como la suya? Sí, claro, por supuesto. Nosotros estamos trabajando en origen, empezamos en Ghana y estamos en Senegal, e intentamos, bueno, no solamente intervenir en el Mediterráneo salvando vidas, sino también incidiendo un poco en el origen, ¿no? Porque parte de este viaje no se explica. Es tan dramático este viaje que es traumático para la gente que lo realiza. Nadie dice que ha sido violado, tanto hombre como mujer, que ha sido sometido a todo tipo de prácticas, que incluso ha tenido que hacer de traficante él mismo para sobrevivir durante ese periplo. Es tabú hablar de ese viaje y nosotros no podemos decir a nadie que no venga o que no se mueva o que no se desplace porque está en su derecho. Lo que sí que podemos es informar de lo que ocurre realmente en este viaje, de que la Europa no les va a recibir como ellos esperan, como esa imagen que damos en los medios de comunicación, en las grandes telenovelas, en las películas, e incluso en los partidos de fútbol, donde la publicidad muestra que nuestras mascotas comen más y mejor que sus hijos. Todo esto no ayuda absolutamente en nada. Entonces, bueno, que ellos emprendan en su país, que toda esa fortuna que tienen que pagar, porque es una verdadera fortuna,
Resulta que nosotros llevamos 3 semanas de campaña y no hemos reunido 200.000 euros, y resulta que la última patera que rescatamos pagaron entre todos 200.000 euros para huir de Libia, un grupo de subsaharianos. Es incomprensible, ¿no? Dices, bueno, ¿cómo es posible que... ¿Por qué si la mayoría son solicitantes de refugio, por qué no pueden hacerlo usando una vía legal, usando un avión, ¿no? Como pueden hacer desde Sudamérica, ¿no? Porque la gran presión migratoria la tenemos en Barajas, no la tenemos en el Mediterráneo, señores. ¿Y por qué no se dice eso y se publica? ¿Por qué se publica que en el 2018 entraron 60.000 subsaharianos por Gibraltar y no se publica que entraron más de 100.000 por Barajas y por el Prat, ¿no? Entonces, claro, es todo tan surreal. Así es que, bueno, tarde o temprano vamos a conseguir que se cumpla con el derecho marítimo internacional y que se cumpla con todo ello, y seguiremos haciendo ese trabajo en origen, pero no en el mar, claro.